Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bueno, primeramente agradecido a todo al Hospital San José y al comité organizador, al Departamento de Pediatría, a todos los amigos. Agradecido a Dios también por todos aquellos que participan en este momento. Me es grato ser parte de este curso y así mismo comentarle, ¿no? Mire, en la experiencia que puedo tener, que haber caminado, tuve la oportunidad pues de ser partícipe de muchos estamentos, ¿no? Para poder darle esta charla, ¿no? He tenido la oportunidad de compartir con Rommel, con Lisette en el Hospital Almenara. Mire, ¿cómo es, no? ¿Cómo es de paradójico todo ello, no? Mire, a pesar de la formación que me pudo permitir trabajar en diferentes lugares, me es muy grato, ¿no? Ser partícipe en todos los estamentos que he participado, ¿no? No solamente en la pediatría ambulatoria y la cardiología ambulatoria, sino también en el pre-quirúrgico, el quirúrgico, el durante, post-quirúrgico, en una unidad cardiopediátrica, postoperatoria, y asimismo poder haber sido partícipe, ¿no? En la formación también de muchos residentes, ¿no? Mire, qué es paradójico, ¿no? Ahora que vino, justamente estamos terminando la pandemia, o es lo que ha ocurrido, eso me permitió tener contacto con muchos residentes, ¿no? Y poder enarbolar y poder hacer un resumen realmente de todo aquello que conlleva la cardiología en niños, ¿no? Miren, para comenzar, miren, nosotros a veces tenemos una estructura externa, como está el dibujo, ¿no? Que está acá a la izquierda, según la pantalla, y vemos pues el corazón, ¿no? Vemos una estructura, un órgano, ¿no? Común. Y si vemos la parte interna, ¿por qué coloqué esta figura? Miren, cuando uno hace una división de la patología, para explicarle más o menos a un médico que de repente no es de la especialidad, pero tiene mucho ánimo de poder ser partícipe de este desarrollo, yo podría decirle de una cosa bien importante, ¿no? Si bien él ve en una emergencia, ve a un paciente en el cual está siendo partícipe y lo está observando, yo le puedo decir lo siguiente, ¿no? Lo primero que uno podría definir es si la patología es netamente cardíaca. Segundo, si la patología corresponde a un órgano anexo al corazón, puede ser el pulmón, la vía digestiva, ¿no? Porque hoy día, pues, digamos, es muy común quejarse de un dolor de pecho, dicen, ¿no? Así esa es la conducta que llega, ¿no? O puede ser tratarse de otro órgano, ¿no? Por ejemplo, la tiroides, ¿no? Una secreción inusitada hormonal puede generar también una taquicardia. ¿Y realmente en qué campo de acción se encuentra? ¿Si realmente es del corazón o es de un órgano ajeno, partícipe, adicional a este cuadro cardiológico de base, ¿no? Miren, lo que yo tengo presente es lo siguiente. Digamos, acá voy a hacer un dibujo, ¿no? Yo podría separar si la patología, cuando ya me enfoco en el corazón, si es intracardíaca o extracardíaca. Si es extracardíaca, podríamos tratar de esto, ¿no? Digamos un paso. Y si es intracardíaca, me estoy refiriendo al músculo, a las válvulas, al corazón en sí, per se, al músculo cardíaco, o en su defecto, al sistema de conducción eléctrica, ¿no? Entonces, ese es un punto que yo tengo que definir y tenerlo como una base en la cual yo voy a interpretar y tener en cuenta a este paciente, ¿ok? Ya. Otro caso bien importante que no hay que olvidar, porque hay que tratar de ser didácticos para poder entender una patología cardíaca, es entender que si bien el corazón es una unidad, funciona en sí como una biunidad. Por ejemplo, digamos, acá yo puedo argumentar que este paciente, digamos, el lado derecho, tiene una saturación de 60%, ¿no? Es una sangre desoxigenada. Y el lado izquierdo es una sangre oxigenada, que es el 95%. ¿Ok?
Entonces hay una diferencia entre un lado y otro. Entonces, si estamos hablando de un paciente que tuviere una conexión, ya sea a nivel auricular o ventricular, definitivamente hay una conexión entre el lado izquierdo y derecho, ¿no? Lo que le llamamos un shunt intracardíaco o extracardíaco, ¿no? Donde hay una mezcla de sangre, de una sangre oxigenada versus una sangre no oxigenada. Si yo quisiera profundizar un poco más, yo tendría que darme cuenta de que este paciente, digamos, como nota en la figura, ¿no? El lado izquierdo tiene un mayor grosor, ¿no? Entonces significa que la presión aquí es mucho mayor y la presión aquí es menor. La resistencia vascular es mayor, la resistencia vascular es menor. El volumen puede ser el mismo, ¿no? Digamos, esto yo lo tengo que tener presente porque una cosa bien importante es que si yo no tengo en valoración esta sintomatología, o estas variables propias de cada lado del corazón, cuando se presenta una cardiopatía congénita, como lo vamos a ir desarrollando, no voy a tener el perfecto entendimiento de lo que está pasando. Y a veces recurrimos solamente al uso del ecocardiógrafo, pero la ecocardiografía, como yo le digo a todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de compartir estas experiencias, tiene que significar ya, como se dice, la cereza en el pastel. ¿Ok? Ahora, hay conceptos que son muy importantes para entender a un paciente cardíaco. Digamos, si al corazón yo le dijere, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Él me respondería y me diría, yo quiero mantener mi gasto sistémico y quiero mantener mi gasto pulmonar. Parecen respuestas muy sencillas, pero digamos, si yo tengo una atresia pulmonar, o sea, no tengo este vaso que estoy marcando con X, quiere decir que si el paciente está vivo, es mantenido ya sea por un ductus, por una malformación arteriovenosa o cualquier sucedáneo que le corresponda en este caso. Y si yo quiero mantener el gasto sistémico, definitivamente, si no es por la aorta, es por un sucedáneo de ello. Entonces, en este punto, el cardiólogo pediatra o aquel que hace la función en ese momento sin necesariamente tener la especialidad, tiene que entender que si ese paciente está hemodinámicamente estable o estuviera inestable, lo primero que yo tendría que hacer es asegurar que se mantenga el gasto cardíaco, sistémico y también pulmonar. ¿Ok? Pero también tengo que tener presente, mire, este corazón también tiene un sistema eléctrico, en la cual su base es el nódulo sinusal, pasa al nódulo auriculoventricular, pasa al haz de His y va por las fibras de Purkinje. O sea, esto ocurre en todos los corazones. Si tuviera una vía anómala, estamos ante la posibilidad de un foco ectópico, ¿no? Que también tiene que ver mucho en la patología cardíaca, ¿no? Entonces, miren, hasta aquí hemos resumido 3 cosas bien importantes. 1, la ubicación del problema. 2, el componente anátomo-funcional que pueda redondear esta patología. Y 3, tener un perfecto entendimiento y estas bases para poder interpretar al paciente. ¿Ok? Miren, ¿y esto en qué lo resumo? Algo que he venido desarrollando en todo este tiempo es conocer la hemodinamia cardíaca, en la cual cualquier patología que yo esboce o que se esté presente, tiene un componente hemodinámico. Generalmente uno espera que se presente rápidamente la insuficiencia cardíaca, pero eso es la manifestación mayor. Pero voy a tener una mejor actitud ante ello si es que yo conozco realmente las variables hemodinámicas que vienen de este corazón. Entonces, como este es un curso que es para manejo de pediatras ambulatorios, muchas veces uno dice, pues no, bueno, lo voy a derivar a un hospital, no a una unidad de terapia intensiva, pero el pediatra tiene que entender hoy día algo, y es algo que nos costó aprender. Si bien ustedes vieron una experiencia que he caminado en varios hospitales y he estado en muchos lugares, nos dimos cuenta de algo, y eso es algo también, un mensaje para todos acá. Y yo sé que acá debe haber gente muy joven que de repente recién está dando sus primeros pasos en la medicina. Algo que ha pasado en la cardiología pediátrica es que
digamos, nosotros aquellos que venimos de la formación del siglo pasado, nosotros no tuvimos la oportunidad pues de tener una escuela común, digamos, ¿no? Y hasta ahora todavía no hemos uniformizado un criterio único. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estar 2 veces como un fellow en el extranjero y me di cuenta de algo, de que realmente estos países, así como en Estados Unidos, ellos sistematizan una idea en común. Ahora, nosotros veníamos de un concepto anátomo-funcional, pero algo que hemos aprendido y que le sirve mucho al médico sin necesidad de ser cardiólogo, es entender el componente fisiopatológico y hemodinámico de la cardiopatía congénita. Y a través de ello, entender a quién estamos tratando. Miren, yo le voy a poner un ejemplo. Mire, por ejemplo, acá la aurícula derecha tiene una presión de 0 a 6 milímetros de mercurio, pero la aurícula izquierda tiene mucho más. Entonces, si hubiera un componente llamado CIA, la sangre debe venir de este lado, de izquierda a derecha. El ventrículo, igual, tiene una presión mucho mayor que el ventrículo derecho. Entonces, un CIB va a redondear en que va a pasar de izquierda a derecha. Pero esta patología, si bien puede ocurrir en un primer momento, hay que tener presente un dato bien importante. Es entender el grupo etario en el cual me encuentro. No es lo mismo la fisiopatología y la hemodinamia en el feto, que hoy día sí tenemos que aprender eso. ¿Por qué? Porque todos aquellos que ejercemos la pediatría debemos conocer cómo es la fisiología circulatoria en el feto durante la etapa neonatal, la etapa del lactante, del niño, y llevarlo hasta el adulto. Eso es algo que yo aprendí en mi experiencia y tratar de entender de que si bien el pediatra que lo recibe en una emergencia o el pediatra que está en una sala ambulatoria, puede ser que inicialmente se considere que no es parte de este sistema. Pero es bien importante la referencia, es bien importante que cada quien, en cada estamento, desde la etapa fetal hasta el GUCH, o desde el primer diagnóstico fetal hasta tal vez el trasplante cardiopulmonar, todos los médicos que han pasado en el desarrollo propio de este niño puedan conocer la parte que le corresponde. Esta es como una carrera de 4%, en la cual si una persona no conoce o no puede entregar bien el testimonio, realmente el recorrido no va a ser de la mejor manera. Entonces, algo que hemos sacado y que yo les comparto hoy día es que cada uno de los que está sentado ahí en el auditorio o que está a través del sistema de Zoom conectado, sea que ejerza la medicina fetal, la ginecostetricia, la neonatología, la pediatría, la medicina general, la terapia intensiva, cardiología per se, tanto niño, adulto, cada uno es parte, porque estamos hablando de un paciente que tiene un desarrollo etario en diferentes etapas, y en alguna de ellas puede ser que uno de ellos sea partícipe importante. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo este componente, le voy a dar como ejemplo una patología, por ejemplo, que ustedes lo conocen bien, ¿no? Lo voy a usar este cuadro después mejor, para ir avanzando un poco en la exposición, ¿ok? Entonces, una cosa que no debemos olvidar es lo siguiente. Esto se lee en los libros, ¿no? 8 por cada 1000 nacidos vivos tienen un componente cardíaco, ¿no? Entonces estamos hablando que si en el Perú nacen alrededor de 400 a 500,000 niños, estamos hablando pues que realmente hay entre 4,000 a 5,000 niños al año, ¿no? No todas ellas son quirúrgicas, pero muchas de ellas sí requieren una atención primaria. Ahora, otro punto importante es que los pacientes que vienen, hoy día el diagnóstico fetal es una parte importante, pero todavía esto abarca aproximadamente un 30% de los pacientes que ya son cardiópatas. Entonces aquí interviene una correlación con la ginecostetricia, ¿ok? Entonces, una cosa bien importante es tener presente que el cuadro clínico como un baluarte en el diagnóstico precoz en la cardiopatía congénita. Digamos, para yo hacer un diagnóstico clínico, yo tengo que estar implicado en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el soplo cardíaco en el cuadro clínico. Muchas veces nosotros teníamos un paradigma, ¿no? En la cual manifestábamos que si el paciente tiene un soplo, era cardíaco, y si no lo tenía,
no, como que se alejaba esa idea. Y eso no es verdad. La comunicación interauricular da un soplo tardío. Una transposición de grandes vas da la cianosis, pero tal vez no tenga un soplo. Y un problema pulmonar no es cardíaco y tampoco tiene soplo. Ahora, la insuficiencia cardíaca sí es una manifestación clínica propia y que es clínico el diagnóstico. El ritmo cardíaco, digamos, si yo veo a un paciente que tiene una frecuencia superior, digamos, a 140, 160, eso amerita determinar si realmente estoy ante un paciente de estas características. Ahora, la cianosis. La cianosis puede ser general o selectiva. Un signo bien importante para el pediatra ambulatorio es si yo encuentro una saturación diferencial entre la mano izquierda y el pie izquierdo. Esto puede ser el inicio, por ejemplo, de un cuadro con una interrupción de arco aórtico o un paciente que tiene una interrupción de arco, una coartación de aorta crítica o un ventrículo izquierdo hipoplásico, dependiente de tus arterios. ¿Ve? Por eso que es bien importante, si yo ya determiné que es cardíaco o no es cardíaco, o tiene un componente hemodinámico de otra índole, es definir si esta cardiopatía es congénita o adquirida. Generalmente en el paciente pediátrico casi el 90% de la patología es de tipo congénito. Ahora, yo tengo pacientes que he determinado que tienen la cardiopatía. Entonces, algunos van con cianosis y otros no. Una cosa bien común observada en la parte ambulatoria es cuando la mamá refiere, ¿no? Cuando el niño llora, el paciente tiene cianosis y cuando se calma, vuelve a su color normal, dice. Ese es un lenguaje y es una descripción prácticamente de una comunicación interauricular. Ahora, un paciente que ya es cianótico y que con el esfuerzo del llanto se torna más cianótico, definitivamente estoy ante una cardiopatía cianótica. Otro es tomar una radiografía de tórax, ¿no? Ver la silueta cardíaca y ver el flujo pulmonar. Y también, mire, algo que ya a veces como que ya ni le tomamos en cuenta, el electrocardiograma. Entonces, el día de hoy, en lo que viene de esta exposición, vamos a ir desarmando uno por uno, tratando de darle un enfoque en base a la experiencia y a los conocimientos que, bueno, Dios ha permitido transmitirnos. Y al final vamos a hacer un collage de cuadros clínicos y que lo hemos ido observando en diferentes etapas que son muy importantes para el auditorio. Bueno, como ya les mencioné, esta es parte del cuadro clínico, ¿no? Aquí es muy importante tener presente esto. Las manifestaciones clínicas muchas veces tienen manifestación tardía, ¿no? En razón de las variables hemodinámicas y fisiológicas del paciente. ¿Dónde lo he visto esto? Por ejemplo, en la comunicación interventricular. Si bien está comunicado una zona de alta presión llamado ventrículo izquierdo y una zona de baja presión llamada ventrículo derecho, esto ocurre ya en la etapa del lactante o a partir de la tercera semana en adelante. Pero si yo estoy ante un paciente que, digamos, recién ha nacido, la presión pulmonar es como que fuese un efecto contra ese sham, izquierda-derecha. En este caso, muchas veces no tiene soplo, muchas veces no da manifestación clínica. Y cuando es diagnosticada la tercera o cuarta semana. Entonces, lo primero que piensan los padres del niño, piensa que no lo han evaluado adecuadamente. Y eso es bastante común. Ahora, otra cosa que hay que tenerlo muy presente es que si la presentación clínica es neonatal, hay que considerarlo grave hasta demostrar lo contrario. Digamos, ¿qué patologías son netamente neonatales para aquellos que son neonatólogos? Si voy por el componente del gasto pulmonar, la atresia pulmonar, la anomalía de Einstein con atresia pulmonar, con estenosis pulmonar severa. Si voy por el otro lado, por el lado sistémico, puedo considerar la interrupción de arco aórtico, el ventrículo izquierdo hipoplásico, la coartación de aorta crítica. En estas hay una diferencial de saturación entre la mano y el pie. Entonces, es bien importante determinar, por eso que las experiencias que han venido con respecto a la saturación, a la medición de la saturación y el descarte precoz de cardiopatías congénitas tienen que ver mucho con la saturación. También hay patologías, miren,
que pueden tener manifestaciones muy tardías, ¿no? Y ya pasan por la etapa del neonato. Ejemplo, tuve la posibilidad de ver una conexión anómala de la arteria coronaria, muy grave antes del año, y pacientes con 60 años con esa patología que fueron por una angina de pecho. Otros pacientes con estenosis aórtica de presentación tardía. Otros pacientes, he tenido la posibilidad de ver pacientes que tenían patología neonatal, patología cardíaca, y que nunca se manifestaron en vida, al menos en los primeros 20 o 30 años. Por ejemplo, la anomalía de Einstein, sin estenosis pulmonar, llegaron al hospital con una arritmia, ¿no? Y principalmente Wall Parkinson White. Entonces, cuando hablamos de la diversidad de presentaciones, si es la presentación neonatal que te lleva a la insuficiencia cardíaca con cianosis, es grave, hasta demostrar lo contrario. Eso también es algo que hay que tenerlo, pero muy presente, ¿ok? Acá hay patología, como menciona el gráfico, la insuficiencia cardíaca sin cianosis o una insuficiencia cardíaca con cianosis, ¿no? Y si presenta hipertensión pulmonar, el cuadro clínico es de mayor gravedad. ¿Por qué es importante esto? Mira, hay esbozos en los cuales se ha hecho estudios, en los cuales compararon 4 tipos de pacientes, ¿no? Pacientes con hiperflujo pulmonar sin hipertensión, pacientes con hiperflujo pulmonar con hipertensión, pacientes con cianosis sin hipertensión, pacientes con cianosis con hipertensión. ¿Cuál fue el más grave? El paciente que tuvo hipertensión y cianosis. Por ejemplo, una característica podría ser una transposición de grandes vasos con C y B, una doble vía de salida con estenosis pulmonar, con vasos en malposición. Aquí es bien importante tener en cuenta, mire, estos dos diagnósticos, para cualquiera, si uno no le hace una explicación muy detallada, puede parecer como que es muy complicado. Pero si uno ve realmente cuál es el problema, yo podría decir lo siguiente. Miren, le voy a hacer como un esquema. Hay patologías que tienen alto flujo pulmonar. ¿Cuál sería su respuesta? Bajar el flujo pulmonar. ¿Quiénes? CIA, CIB, PCA. Patologías tan complejas como el canal AB también estarían ahí. Otros pacientes, disminución del flujo pulmonar. ¿Cuál sería su mecánica? Aumentar el flujo pulmonar. ¿Quién? La tetralogía de Fallot. Otro paciente, obstrucción de la vía aérea, de la vía de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cuál? La coartación de aorta. ¿Cuál sería la terapia? Abrir esa coartación, disminuir esa gradiente obstructiva. ¿Ven? Otros, la circulación paralela, la transposición de grandes vasos. ¿Cuál sería la mecánica para el médico ambulatorio? Determinar que es una circulación paralela. Entonces, ¿cuál sería mi terapéutica? Mejorar la conexión o los grados de conexión a través del ducto. En este caso sería una patología dependiente de prostaglandinas, dependiente de ductos. Y así puedo ir esbozando cada cardiopatía. Entonces, al final, me quedo no con el nombre y el título de la patología, sino me quedo con el componente hemodinámico que corresponde a cada una de ellas. Bien, digamos, cuando yo esbozo la placa, ya tengo un componente, ¿no? Asumo que está en insuficiencia o no está en insuficiencia. Asumo que tiene un soplo o que no tiene un soplo. ¿Hay un trastorno del ritmo o no hay un trastorno del ritmo? Pero llego a la conclusión que estoy ante un posible paciente cardíaco. Entonces, mi primera conducta, más allá de la clínica, podría ser tomarle una radiografía de tórax. Pero yo tengo que entender qué está pasando en esa radiografía de tórax. Y para eso, yo tengo que conocer qué posiblemente puede haber pasado o estar ocurriendo sin necesariamente llegar al diagnóstico para poder entender qué pudiera estar ocurriendo en ese corazón. Ejemplo, yo tengo que ver, por ejemplo, la ubicación del corazón. Si el corazón está a la derecha, la probabilidad que hubiere, o sea, en destrocardia, la probabilidad que hubiera una cardiopatía sería casi un 80%. La forma del corazón. Aquí es bien importante un principio de la cardiología, que es toda cardiopatía congénita es evolutiva. ¿Qué significa? Si yo estoy ante un paciente con tetralogía de Fallot, que tiene una gradiente en la salida de la pulmonar de 70 el día hoy, digamos 5 de noviembre, 80
el 5 de febrero del 2023. Pero ¿qué ha pasado entre hoy y febrero? Como ha habido un componente obstructivo, ese ventrículo derecho se ha modificado, se ha hipertrofiado probablemente. Entonces, ante eso, el paciente va a presentar manifestaciones radiográficas de esa evolución tórpida de esta patología. El índice cardiotorácico, si es grande, hay que tenerlo presente. Por ejemplo, ¿quiénes son los más grandes? Los corazones más grandes que puedes encontrar. Por ejemplo, una anomalía de Einstein tiene forma de un matraz. Un paciente con ventrículo izquierdo hipoplásico tiene forma también de matraz, pero hay que diferenciar, ¿tiene hiperflujo o tiene hipoflujo? El llamado, la imagen, por ejemplo, que dice muñeco de nieve, ¿no? Típico del drenaje venoso anómalo supracardíaco. Es una imagen tardía, no es inicial. Si tiene un componente obstructivo, va a haber una gran plétora a nivel pulmonar. Y eso sí es una emergencia. Ese le llaman la imagen en vidrio esmerilado, ¿no? Tipo como el COVID. Los bordes del corazón. El corazón, a medida que se va modificando, va cambiando su silueta. Las formas regulares de algunas patologías, como les mencioné aquí, el drenaje venoso anómalo pulmonar total, con la imagen de un muñeco de nieve. Aquí le voy a mostrar una serie de ejemplos, pero le voy a dar una explicación. Miren, la doble vía de salida, ¿qué significa? Que tanto la aorta como la pulmonar salen del ventrículo derecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ventrículo izquierdo tiende a ser pequeño y el derecho es grande. ¿Cómo me doy cuenta acá? Por esto, miren. Acá está elevado la punta del corazón, porque el lado derecho le está haciendo palanca. Es grande el corazón, pero le está haciendo palanca y tiene hiperflujo. Mire, acá está. Es una patología de alto flujo. Si tuviera estenosis pulmonar sería de hipoflujo, pero tendría efecto palanca. ¿Ve? Entonces, yo tendría dos imágenes acá. Un corazón lado derecho grande que levanta la punta del corazón del lado izquierdo y tiene hiperflujo. Entonces, esa es una respuesta a esta placa. Todavía no sé el diagnóstico, solamente me he dado cuenta que el del lado derecho está grande. Otra, un drenaje supracardíaco. Si tiene un drenaje venoso anómalo, quiere decir que las venas pulmonares no llegan a la aurícula derecha, todo llega al lado derecho. Perdón, a la izquierda, llega a la derecha. Entonces, por ende, el ventrículo derecho es grande. Y eso es lo que vemos acá, grande. Y levanta también la punta del corazón. ¿Ven? Ya de por sí ya estoy viendo que el lado derecho está comprometido. Todavía no he hecho el diagnóstico, pero ya veo una placa que me dice eso. Otro. Este es otro corazón, tetralogía de Fallot, mira, tiene forma de botita. Si bien el componente en el previo, mire, acá es por un problema de flujo y presión, aquí es presión más que flujo, porque el lado derecho está agrandado. ¿Ve? Y está levantando la punta del corazón. Mire, por ejemplo, este es otro, una doble vía de salida con CIB subpulmonar, porque también hay con CIB subaórtico. Mire, la doble vía me indica un lado derecho grande y una punta del corazón levantada. Pero hay una diferencia entre el subpulmonar versus el subaórtico. El subaórtico satura 95 y el subpulmonar satura 80 o 70. Entonces yo aquí preguntaría, ¿no? Si tú sospechas que el lado derecho es grande y estoy ante la posibilidad, por ejemplo, de un drenaje, de un CIB subpulmonar, con CIB subaórtico subpulmonar o con estenosis pulmonar, el segundo componente le preguntaría, ¿cuánto satura? ¿Cuánto satura? Y si con el llanto eso varía. Y si hay variación entre la mano y el pie. Si me dice que hay variación, ese es dependiente sistémico de ductos. Si me dice que no hay variación, es una cianosis global. Si tiene hiperflujo, pienso una cosa. Si tiene hipoflujo, pienso otra cosa. Donde la estenosis pulmonar es predominante. ¿Ve? Entonces, cuando yo comienzo a esbozar una serie de pensamientos a través de esta mnemotécnica, en ver clínica, silueta, cianosis, diferencial de saturación entre mano y pie, yo comienzo ya a tener un componente criterioso para pedir una ecocardiografía. ¿Ve?
Otra anomalía de Einstein. Mira, esta es la imagen típica. Mire, eso tiene casi un 0,85 o 0,90 de índice cardiotorácico. Si tú ves una placa así, este es un cardíaco, definitivamente. Y si lo ves con cianosis, en neonato es grave, porque la asociación insuficiencia cardíaca más cianosis es gravedad en neonatos. ¿Ok? Miren, ahora algo que nos hemos olvidado, miren, el electrocardiograma, el ritmo de base, mire, por ejemplo acá yo veo todo componente P, mire, todo la P, delante del QRS. O sea, estamos ante un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca, generalmente, mire, acá tiene 3 cuadrados, mire acá. Hay 15 cuadraditos internos, 1500 entre 15, por aproximadamente 100 por mil. 100. El eje eléctrico, la isoeléctrica, acá está, mire. Este es el más isoeléctrico, 60% más o menos de eje. Un PR menor de 20. Acá no llega ni a 4, es menos 0,16. Entonces, cuando yo veo, yo tengo que darme cuenta de algo, miren. ¿Qué es normal en relación al adulto de un EKG de un niño? Mientras más pequeño es el niño, el eje es a la derecha. Mientras más pequeño es el niño, la R es alta en B1 y en B2. Y la T es negativa en B1 y B2. Cuando yo veo eso, estoy ante un electrocardiograma normal de un paciente pediátrico. ¿Me entienden? En ritmo sinusal. Y acá, mira, ahora voy a comenzar a mostrar otra serie de imágenes que lo he tomado de forma ambulatoria o lo han tomado otros y yo he podido ser el consultor de este paciente. Mire, este es un paciente, una niña, mira, que estuvo en un hospital de provincias y me enviaron este electrocardiograma. Mire, yo acá sigo observando la P. La P. Mire, en todos observo la P. Pero lo que yo observo acá es que la frecuencia es mayor de 150. O sea, estoy ante una taquicardia sinusal. Si yo volviera acá, miren, voy a volver, ¿no? Miren. Porque, por eso que es tan importante esto, miren, acá. Si yo volviera acá, diría que es la conducción normal, pero tiene un componente acelerado. Esto puede deberse, por ejemplo, puede ser un hipertiroidismo de una niña, o puede tratarse pues, de una enfermedad, un cuadro febril, un paciente que tiene un componente infeccioso. Entonces no pasa más allá de un componente sinusal. Este paciente que viene a continuación es un paciente que vino, que fuimos consultados del hospital de Marini, de Chanchamayo. Miren, este es un electro donde no se ve onda P, miren, no hay nada. Y hay una elevación, mira, un supradesnivel. No hay P acá. Entonces, ¿ve? Y la frecuencia está casi en 200, más de 200. Entonces estamos ante una taquicardia supraventricular. Entonces, este paciente, tenemos ya, acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque es un tema de conducción. Podemos asumir dos cosas. ¿Por qué es supraventricular y no ventricular? Eso es lo primero que yo tendría que definir. Si yo no soy un conocedor o me he olvidado un poco de lo que es un electrocardiograma, bueno, yo podría decir que es supraventricular porque es delgado. Mire, el QRS. Y si el QRS fuera ancho, sería de tipo ventricular, hasta demostrarlo. Si yo toco pulso, el paciente amerita una conducta. Si no toco pulso, el paciente está en paro. Entonces, eso tengo que definir. Y eso sí se puede hacer. No necesito un ecocardiógrafo para determinar. Ahora, si yo tengo un componente elevado a nivel supraventricular, lo primero que yo tendría que evitar es que este paciente haga un componente ventricular con esa frecuencia de 200, porque me va a llevar a la falla cardíaca. ¿Qué hizo el médico allá en Chanchamayo? Le hizo maniobras vagales, bajó, pero no se dio. Le hizo beber agua helada, le dio masajes, ocular, carotidio. Estaba ya casi a punto de iniciarle, por ejemplo, él pensó usar amiodarona. Y bueno, pues súbitamente hizo un componente vasovagal y funcionó, ¿no? Y nosotros le tomamos ya de control este electro, ¿no? Mire, acá está en ritmo sinusal y con una frecuencia bajo, 100 promedio, ¿no?
Entonces, prácticamente, ahorita él está con beta bloqueadores. Le estamos dando propanolol, ¿no? A 2 miligramos por kilo día, ¿no? Dividido entre 3 dosis, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, mire, pasamos de una emergencia de acá a acá. Solo asumiendo de que no es ventricular. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el riesgo acá? De que sea, por ejemplo, que tenga una conducción aberrante. Digamos, ahí ya necesitaríamos el apoyo, pues, de un electrofisiólogo, ¿no? Pero mire, bajándole yo la frecuencia, estoy haciendo muchísimo ya. Y estoy a casi 8 horas de Lima, ¿no? ¿Ve? Entonces este paciente ha venido al Instituto de Salud del Niño, ya está siendo evaluado por el electrofisiólogo, pero ya la emergencia fue tratada. ¿Ve? Entonces, sí podemos hacer algo más en nuestra unidad. Ahora vamos a pasar, ¿no? Entonces, cuando ya yo tengo, mire, el componente anatómico, funcional, fisiológico, hemodinámico, ya vi mi radiografía, ya tengo una idea, ¿no? De lo que puede estar pasando dentro del corazón. Bueno, pues, si no tengo mayor respuesta, o he esbozado una respuesta y los resultados no han sido satisfactorios, definitivamente tengo la necesidad de usar una ecocardiografía. Mire, yo siempre sigo convencido de que el ecocardiógrafo no es una exclusividad del cardiólogo. ¿Comprende? O sea, de eso soy un convencido, pero para eso también requiere formación. Y creo que como le digo, la pandemia fue algo que permitió poder compartir con médicos de Puno, de Moyobamba, Tingo María, de todo el Perú realmente. Llegaron al Hospital Almenara y Dios puso en mi corazón realmente poder compartirle toda esta experiencia, ¿no? a todos los médicos. Espero no haber defraudado las expectativas que muchos de ellos se llevaron, pero encontraron pues un mensaje diferente, no de libro necesariamente, sino basado en la experiencia, en protocolos, en usos, en errores también, y mucho, para poder determinar lo que mejor que le puede componer a cada paciente, ¿no? Mire, por ejemplo, acá le voy a poner un caso clínico. Este caso clínico es un paciente de Huánuco, ¿no? Mira, este fue visto en el hospital Hermilio Valdizán de Huánuco, ¿no? Mira, este niño tenía 3 meses de edad. Lo primero que le llamó la atención es que no manifestó ninguna sintomatología en la etapa neonatal. Cuando ya tiene 3 meses lo ven taquignéico y mire, y tomaron esta placa, mire. Esta es una placa que podría pasar como muchos componentes respiratorios, ¿no? Mire, pero sí no tenía una gran cardiomegalia, tampoco tenía el muñeco de nieve. Cuando yo le hago la ecocardiografía, lo primero que veo, mira, es que las venas pulmonares acá no ingresan a la aurícula izquierda. Acá hay como un colector, mire. Eso me llamó la atención. Cuando le hicimos una ecocardiografía, mire cómo se ve el rojo, es la vena vertical. ¿Aló? Y el azul es el arco aórtico. Mire, es la imagen del doble arco. Para ya operarlo, este paciente se le hizo, mira, una angiocarditomografía. Mira, este que está acá, esta es la aorta, el chiquito. Esta es la arteria pulmonar. Y esta es la vena cava superior. Y este componente que está acá en X es la vena innominada. Este paciente fue operado en el ICOR, Instituto del Corazón. Bueno, ahorita debe estar correteando en la ciudad de Huánuco, ¿no? Pero ¿por qué este paciente, digamos, tuvo una evolución favorable? No se pudieron dar cuenta. Porque como ustedes ven acá, tenía un gran CIA, se tenía un CIA no restrictivo. Entonces, si yo saco como dice la pepa de este diagnóstico, es que hay drenajes obstructivos y versus no obstructivos. Si es obstructivo, me da manifestación neonatal. Si es no obstructivo, me da manifestación en lactante. Este es un buen ejemplo, mira, de que realmente, bueno, pues estamos ante algo que podemos evidenciar en el hospital de Huánuco, ¿no? Del Hermilio Valdizán. ¿Ok? Ya vamos a otro. Mire, este es otro paciente que yo lo vi en Almenara. Lo que me llamó la atención en la imagen supracardíaco, mire, es esta imagen, ¿no? El tronco pulmonar y no veo, pues, aorta descendente, ¿no? Entonces, mire, le tomamos
algo que hoy día está en boga, ¿no? Es hacer una tomografía simple, una angiocardiotomografía. Y vemos acá, pues, ¿no? Mira, la arteria aorta descendente, y esta es la obstrucción, y este es el PCA. Cuando yo hago una imagen reconstructiva, acá lo veo, ¿no? Este es el ductus. El ductus es un ductus invertido, ¿no? Va de pulmonar a aorta. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo hago digamos, la saturación en la mano, va a ser diferente al pie. Porque recuerden, la sangre de la aorta descendente viene de la arteria pulmonar, que es una sangre que viene de un componente desoxigenado. ¿Ok? Por eso que cuando hay una manifestación mayor de 5% de saturación, hay que tomarlo en presente, hay que observarlo. Si es 10, hay que prácticamente descartar que se trate de una patología dependiente de ductos arterios. Este es un paciente que lo vi en el Hospital María Auxiliadora. Este paciente llegó a los 4 meses, posiblemente por un cuadro diarreico infeccioso, ¿no? Mira, lo primero que le llamó la atención al pediatra fue ver esta cardiomegalia, ¿no? Miren. Y cuando yo se le hace una ecocardiografía, mire cómo el componente ventrículo izquierdo es muy dilatado. Es bastante dilatado. Y la función cardíaca acá, en este momento, estaba en 36%, ¿no? Ahora, otra cosa que le llamó la atención al pediatra fue que tenía 180, 190 de frecuencia respiratoria. Como él no pudo, frecuencia cardíaca, perdón. Como él no pudo determinar que se trataba de una taquicardia supraventricular, él asumió que era un flúter, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Le colocó, bueno, pues, pensó en maniobras vagales, pensó en ponerle un ambolo de amiodarona, ¿no? Pensó en hacerle una cardioversión eléctrica, o sea, pensó muchas cosas, ¿no? Pero cuando le dimos el manejo propio de una insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía dilatada, también llegamos a la conclusión que se trataba de una miocarditis viral. En este caso, descartamos que se trate, por ejemplo, de un implante anómalo de la arteria coronaria, ¿no? Este paciente ahorita está siendo seguido por nosotros, está teniendo una evolución en leve mejoría, ¿no? Está con manejo de insuficiencia cardíaca, pero ya está de manera ambulatoria, ¿no? ¿Me entienden? Esperamos que mejore pues entre los 3 a 6 meses posteriores al diagnóstico, ¿ok? Tengo otro. Este es un paciente, mira esta placa que ven acá, es una placa, se ve cierta cardiomegalia, no se ve congestión pulmonar, se ve un crecimiento del lado derecho. Este paciente es un paciente que tuve la oportunidad de observarlo en un viaje que hice últimamente al hospital de la Merced, ¿no? En Chanchamayo. Mira, este hospital, mira, ¿por qué lo traigo a colación? Mira, ellos tienen la iniciativa de crecer, ¿eh? Se compraron una máquina muy moderna, mire. Y ya están prontos a inaugurar, ¿no?, su unidad de diagnóstico precoz de cardiopatía congénita. Mire, por ejemplo, si yo lo diría, pues mira, los hospitales que he pasado ni siquiera tienen ello, ¿no? Entonces yo digo, bueno, qué bien que han dado un paso, y eso me alegra bastante. Mire, realmente con aquellos que he tenido la oportunidad de compartir, realmente yo soy una persona que creo que se deben desarrollar tambos. He trabajado en un hospital grande siempre, y hospital grande a veces quiere que todos lleguen ahí, pero yo pienso que hay que descentralizar al especialista en Arequipa, en Tacna, en Chiclayo, Iquitos, Cajamarca, Piura, Huancayo, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido un pensamiento de hace muchos años, pues. O sea, disipular a muchas personas para que puedan llevar este mensaje a otros, ¿verdad? Mire, este paciente, ¿qué tenía? Mire, acá lo observamos, tiene un ventrículo pequeño, mire, el lado izquierdo. Y el lado derecho es grande, mire. Y acá tiene un CIA, ¿no? Mire. O sea, prácticamente, si uno lo ve así a ojo, ¿por qué le mido yo este componente? Le mido la válvula mitral, que es esta, para ver si es hipoplásico. Y realmente sí era hipoplásico. Mire, el D1, que es la válvula tricúspide, tiene 22.7 milímetros. Y el D2 tiene 10.8, era pequeño, hipoplásico. ¿Qué más vimos hipoplásico? Vimos una insuficiencia de la válvula tricúspide. ¿Ve? Aquí vemos, miren, este es el arco aórtico y este es el drenaje, miren.
Esta es la vena innominada y esta es la vena cava superior. O sea, es un drenaje supracardíaco. Este paciente está a puertas de ser operado, está ahorita en uno de los institutos de MINSA. ¿Ven? Ahí está, miren. Cómo tiene una sobrecarga de presión y de volumen, ¿no? En el lado derecho. ¿Ok? Y acá está la imagen también de doble arco, miren. Tremenda vena cava superior que llega al lado derecho. ¿Qué le llamó la atención? La taquín. Si tú ves un paciente que tiene taquín y no tiene componente pulmonar o no sospechas de ello, piensa en una cardiopatía. ¿Ya? Ahora vamos a otro paciente. Mira, este es el paciente del hospital de Chachamaya. Me equivoqué, el anterior fue del María Auxiliadora. Mire, también es una placa, mire, me extraña este corazón, ¿no? Pero cuando yo veo, también veo, mira, el VI pequeño. Es hipoplásico, mire. Y cuando veo la salida de la aorta, también es hipoplásico. El arco aórtico es hipoplásico, mire, y acá tiene un tremendo derrame pericárdico. O sea, el paciente estaba en insuficiencia cardíaca y tenía como diagnóstico un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, este paciente pues ya son palabras mayores dentro de la cardiopatía congénita. Solo se le dio tratamiento, bueno, pues manejo de insuficiencia cardíaca y se derivó a la ciudad de Lima, ¿no? Yo creo que el paciente, su evolución no fue tórpida, ¿no? Pero sí tuvimos la oportunidad de ver el diagnóstico, ¿ok? Ahora, cuando yo ya tengo un componente, yo puedo pasar, ya este ya es para hospital de nivel 3, pues, ¿no? 3, 2, 3, 4, 3, o un hospital de referencia, ¿no? Es hacerle un cateterismo cardíaco. Miren, por ejemplo, en este caso, es un estudio del lado derecho, ¿no? Del corazón. ¿Para qué? Mira, ahorita lo van a ver. Para ver, mira, las ramas pulmonares que estaban estrechas, ¿no? ¿Ven? Hay una obstrucción, ¿no? Este es un paciente con una tetralogía de Fallot con una estrechez. Aquí había las dudas si las ramas pulmonares eran compatibles para hacer una corrección quirúrgica en un solo tiempo. ¿Sí? Al final se decidió hacerlo en 2 tiempos y bueno, pues eso fue la historia de este cateterismo cardíaco. ¿Okay? Miren, al final, bueno, pues si alguien tiene la necesidad de hacer alguna pregunta, estaré ya no a contestarle, ¿ya? Pero, ¿a dónde quiero llegar yo con toda esta exposición? ¿No? Es que por más que la tecnología haya avanzado mucho, el cuadro clínico no ha cambiado. La valoración hemodinámica no ha cambiado. Tal vez hoy día debemos profundizar en este conocimiento básico a todos los médicos, porque todos vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con un paciente cardíaco, de todas maneras en nuestra vida. Y si somos de especialidad, y en una de las especialidades que he mencionado al inicio, nos toca hoy día, pues, ser parte de un equipo de diagnóstico, ¿no? Y poder hacer realidad, ¿no? Lo que siempre se ha hablado, pero no se ha magnificado, no se ha podido lograr, ¿no? Que es hacer una red cardiopediátrica, ¿no? ¿Ok? Mire, mire, este es un paciente que encontramos, un tumor dentro del corazón, mire. A primera vista alguien quiso sacarlo, ¿no? Yo le dije, no, espérate, no lo saques. Digo, si lo sacas no va a tener un buen resultado. ¿Ve? Hicimos una valoración hemodinámica de este paciente, ¿no? Mire, ¿ve? Y esto se ve, pues, ¿no? Este paciente le hicimos una ecocardiografía fetal, ¿no? O sea, ya veníamos con diagnóstico previo, ¿no? Entonces, hoy día es muy importante hacer el diagnóstico fetal y tener presente que cualquier paso que demos, bueno, pues ya está estipulado, ¿no? Dentro de todo lo que significa el desarrollo de la cardiopediatría y la cardiocirugía fetal y pediátrica. ¿Ok? Esta es una imagen, por ejemplo, en eje corto, ¿no? En un paciente fetal. Realmente, mire, hay mucho por hacer. Y le muestro este equipo, miren. A mí me ha dado mucho gusto compartir con ellos, ¿no? Porque creo que ellos entendieron el mensaje, entendieron de lo que se trata, y yo sé que por qué Dios me llevó a ese lugar, y también estoy llano para ser parte también, tal vez, de la historia, con ustedes que están presentes hoy día en este curso,
y estaremos llanos a través del ISEC, de Rommel, de los colegas que están en el Hospital San José, de poder llevar adelante esto que Dios nos ha dado y lo podemos compartir. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes y estoy llano a sus preguntas si alguien lo desea, ¿no? Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Doctor, muchas gracias por esta exposición. De verdad que muy interesante. Aquí hay algunas preguntas que me gustaría compartir con usted. A ver. Bueno, lo felicitan, doctor, por su excelente ponencia. Le voy a dar las felicitaciones de los participantes que tenemos ahorita en el Zoom. Preguntan, doctor, respecto al uso de la propafenona versus propanolol para el paciente que tiene taquicardia paroxística supraventricular. Perdón, ¿de qué medicamento me dijiste? Propafenona versus propanolol. Propafenona versus propanolol. Ajá, para taquicardia supraventricular. Miren, tal vez la mayor experiencia que podemos tener, mejor sería pues la propafenona, ¿no? Pero mira, yo creo que necesitamos un beta bloqueador, ¿no? O sea, primero, más que un beta bloqueador, lo que necesitamos es algo que disminuya un término que se llama, ¿no? Conducción supraventricular versus conducción ventricular. La intención que tenemos es bloquear que esa conducción alta supraventricular se transmita al ventrículo. O sea, eso es lo que necesitamos. Para eso, yo puedo hacer una serie de maniobras, puedo usar una serie de medicamentos. Miren, la respuesta inicial, si no tengo la propafenona, puedo iniciar con un beta bloqueador tipo propanolol. Definitivamente, pues hoy día, pues todo está en boga el uso de la propafenona, ¿no? Un niño grande podemos darle 150, 300 microgramos día, ¿no? Podría ser mucho mejor. Ahora, si yo sospecho, mire, acá este dato es bien importante, si yo controlo, pero sospecho la posibilidad que hubiera una vía aberrante, hay que hacer la consulta respectiva al arritmiólogo, ¿no? Bueno, dentro de todos los componentes, mira, hay doctores que han desarrollado esa subespecialidad. Es una ayuda muy importante, ¿no? Mira, en este caso no fue bien, ¿no? Primero, inicialmente le dieron atenolol al paciente. No fue muy bien porque comenzó a tener ciertos mareos. Entonces, por el componente, pienso, antihipertensivo también que arrastra este paciente, este medicamento, ¿no? Entonces decidimos ponerle beta bloqueador, ¿no? Que era lo que tenían a la mano, en realidad. Si hubiera tenido propafenona, le hubiera dado 150 miligramos mañana y noche, ¿no? Entonces, definitivamente ahorita ese paciente pues ya está en el arritmiólogo, la arritmia fue importante, y también estamos llanos a aprender también, ¿eh? O sea, esta es una característica también de aquel que anda en estos caminos, de poder también aprender día a día, ¿no? Eso es lo que yo le puedo decir, doctora. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá consultan respecto a la hipoxemia permisiva en neonatos. ¿Cuándo sería necesario decidir el límite de saturación a la que podemos tener a un neonato con hipoxemia? Mira, antes de responder la pregunta, algo que aprendí es lo siguiente. El AGA ideal de un paciente cianótico es el pH 7.4, el PO2 40, el PCO2 40. Esto es bien importante. Mira, cuando nosotros recordamos los libros de fisiología, de 0 a 80 es prácticamente logarítmica la curva, pero cuando ya va arriba de 80%, es casi una meseta. O sea, si es un paciente cianótico, en 80 prácticamente tengo P40, PCO2 40. Cualquier componente que yo pueda agregar va a depender mucho de las características propias de la cardiopatía, teniendo en cuenta lo siguiente, que el oxígeno es el mayor vasodilatador pulmonar que hay y el CO2 es el mayor vasoconstrictor pulmonar que hay. Entonces, muchos de estos pacientes críticos es como un paciente, un equilibrista, ¿no? Yo me voy a la izquierda, me caigo, inclino hacia la derecha. O si me voy a la derecha, me caigo también. Entonces, en este equilibrio, ¿cómo me daría cuenta realmente si estoy ante este paciente? Uno, es que la saturación no vaya más allá de 80-85%, con el oxígeno que sea necesario, preferentemente con el menor oxígeno. Segundo, que el paciente no requiera tanto inotrópico.
Y si yo pudiera, a través de la maniobra que estoy haciendo, y estos cambios en maniobra, que orine con poco furosemida, o orine solo, realmente ese manejo merece una estrella. O sea, cuando yo uso más drogas en un paciente que tiene un CHAN, es como que en pelea de 2 entran 3 o 4 invitados. Si en 2 no pude solucionar, en 4 menos. Por eso que cuando uno ve un paciente que tiene un CHAN derecha-izquierda, un ductus, un Blalow-Towns, que es una cirugía, si yo tengo más drogas, no necesariamente significa que lo estoy manejando mejor. Pero cuando yo veo que ese paciente con poco componente diurético está orinando, significa que hay un equilibrio entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Ahora, aquí hay que tener presente algo también. Cuando es un neonato, en razón de la hipoxia que viene este neonato, si bien el componente hipercapnia permisiva, pues es un término que hoy día creo que se usa menos que antes, si yo muchas veces puedo asumir tener un CO2 un poquito más elevado de lo normal, en razón de la resistencia que puede tener el neonato y en razón que este CO2, al hacer una vasoconstricción, va a generar que va a haber menos CHAN izquierda-derecha. Pero también tengo que tener presente el otro lado, en el cual que esto no signifique que aumente el riesgo de hacer una crisis de hipertensión pulmonar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen CHAN izquierda-derecha, tipo canal AB, truncos arteriosos, todas aquellas patologías que debandan. Ahora, si estoy ante un paciente cianótico, definitivamente no tengo ese problema, porque al tener poco componente circulatorio a nivel pulmonar por la estenosis pulmonar o la atresia, o dependo del ductus en relación a la prostaglandina y las resistencias vasculares, o dependo de esa estrecha vía de salida del ventrículo derecho, en la cual la hipoxia sí me va a marcar. Por eso que yo libremente puedo darle volumen y también puedo darle oxígeno. Entonces, cada situación va a depender mucho de conocer de qué patología deviene, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Sí, doctor, finalmente hay una consulta del... Bueno, no tiene nombre, pero dice respecto al uso del salbutamol en pacientes con cardiopatía. Se plantea si que hay alguna dificultad o qué recomendaciones al respecto de su uso. Miren, hay una cosa que nosotros nunca debemos olvidar. El paciente pediátrico congénito, con cardiopatía congénita, sea de la magnitud de la cardiopatía, no deja de ser un niño. ¿Ve? O sea, este niño tiene sus vacunas, puede tener diarrea, puede tener todas las enfermedades que nosotros vemos en la práctica diaria. Entonces, ¿cuál sería nuestro componente, no? O sea, si yo estoy seguro que el salbutamol le va a ejercer un beneficio inmenso a este paciente, o de repente puedo usar el bromuro dipatropio como un vasodilatador, ¿no? Y este paciente no tiene un componente arritmogénico, ¿no? Y no está usando drogas pues, que van o no ha tenido antecedentes de arritmias, ¿no? De alta conducción, yo lo puedo usar libremente, no hay problema, ¿no? Ahora, si ya, algo que yo veo bastante, estoy viendo, es que hay pacientes que tienen la cardiopatía per se más un problema pulmonar. Entonces, para yo elaborar y tratar bien esto, definitivamente sí amerita la consulta pues a un neumólogo, ¿no? Una cosa que no debemos olvidar es que esta es una interacción cardiopulmonar renal. O sea, cualquier componente que pueda usar a nivel pulmonar va a afectar al corazón. Ahora, ¿hasta qué punto le puede afectar? Sea la frecuencia cardíaca o sea el componente propiamente de la enfermedad de fondo. Pero si el pulmón, por ejemplo, está en una obstrucción marcada y el salbutamol es la indicación terapéutica, debo usarlo con libertad, ¿no? Debo usarlo con total confianza, ¿no? De que estoy haciendo lo correcto ante este hecho. Gracias, doctor. Creo que no hay más preguntas. Nuevamente, reiterar el agradecimiento por su valioso aporte, doctor. Le hago extensivas las felicitaciones de varios colegas que incluso lo conocen a usted desde, me imagino, bueno, los largos caminos que uno va por la vida, pues, ¿no? La Domínguez, por aquí les saluda. Mira,
Hay varias preguntas. Mira, acá hay una pregunta muy interesante que me hizo un médico. Pero un ratito, disculpa. Sí, claro. Mira, acá hay un médico que pregunta, ¿no? Con respecto a una transposición de grandes vasos con PCA, creo, permeable y, y, y CO2 y CIA me parece pequeño, algo así me está, creo que. A ver, voy a tratar de fijarme, ¿no? Y la saturación aceptable. Miren, acá tenemos que ver algunos detalles. Mire, voy a tratar de responderle al colega, ¿no? Por esta pregunta. Mira, la transposición de grandes vasos es una patología que yo podría considerarlo, mira, dentro de la escala Rasch, nivel 3, ¿no? Del 1 al 6. Entonces, como son patologías donde hay una inversión, ¿no? O sea, la sangre arterial está en la pulmonar y la sangre venosa está en la aorta, ¿ok? Pero yo en sí lo que busco es que la sangre arterial esté en la aorta y la sangre venosa esté en la pulmonar. Por eso justamente le hago el switch arterial a la cirugía. Pero como este paciente tiene una circulación en paralelo, lo primero que yo debo hacer es incrementar los lugares de comunicación entre la aorta y la pulmonar, pero tratando de llevar la sangre de la pulmonar a la aorta. ¿Ok? En este caso, estamos hablando del PCA. Ahora, normalmente el PCA en un paciente X va de aorta a pulmonar. En este caso, a él no le conviene porque la sangre venosa está en la aorta. Entonces, ¿en qué momento puede pasar de la pulmonar a la aorta? En el momento en el cual recién nace. Entonces, como es una patología dependiente de ductos por la mezcla de sangre, debo aperturarle rápidamente la prostaglandina. Entonces, la saturación promedio en este paciente puede estar entre 80, 85 hasta 90%. Pero muchas veces aquí hay algo que yo he considerado como una observación, pero no necesariamente toda la observación. Es que mientras la presión en la arteria pulmonar sea mayor que la aorta, el ductus al permanecer abierto va a llevar la sangre de la arteria pulmonar a la aorta. Pero cuando pasan los días, la presión de la aorta va a ser mayor que la pulmonar. Entonces, se va a invertir. Y muchas veces cuando se invierte, el paciente otra vez vuelve a ser cianótico. Entonces, la primera respuesta del médico en ese momento es pensar que el ducto se ha cerrado. En realidad lo que ha pasado es que se ha invertido el channel. Entonces, si tiene el pensamiento que se ha cerrado el ducto, lo primero que va a hacer es subir la dosis de prostaglandina. Y con eso va a vasodilatar el lado pulmonar, por ende va a potenciar más aorta pulmonar. Y justamente va a tener el efecto que él no quiere. Pero como no ha entendido esta fisiología, es lo más probable que va a ser. Por eso que a veces yo encuentro pacientes con una dosis pues, de 1, 1.5 de prostaglandina. Y yo le digo, ¿pero por qué tanto? ¿Ya te has asegurado de dónde a dónde va el channel? Y ahí hay una pregunta que no se ha respondido. Entonces, en razón de eso, lo segundo que se hace es potenciar, hacer el RASKI, que es la apertura de la comunicación, el CIA. En este caso, este CIA es de 3 milímetros. Termina siendo restrictivo, o sea, ese CIA no es suficiente para mezclar. Entonces, sí requiere un RASKI. Probablemente la saturación de este paciente ha estado entre 80 y 85%. O sea, la saturación es un marcador, sí, pero no es todo. Hay que pensar también este componente. Y sobre todo hay que pensar en el tercer componente, que es bien importante. Miren, el ventrículo izquierdo nació para estar conectado a la aorta, o sea, para generar harto trabajo y alta presión. Y el lado derecho es de baja presión porque debería estar conectado a la pulmonar. Pero cuando está conectado a la aorta, el lado derecho, como no está preparado para ese trabajo, lo primero que va a hacer es dilatarse y hipertrofiarse. En cambio, el lado izquierdo, que está acostumbrado al gran trabajo, al estar unido a la pulmonar, se vuelve, como se dice, entre comillas, flojo. Y yo necesito un buen ventrículo para que cuando yo le haga la cirugía correctiva y ponga la aorta en su lugar,
esté preparado para responder a ese trabajo. O sea, no me conviene un BI relajado, digamos, que al estar unido a la pulmonar ya no trabaja con tanta potencia. Entonces, ahí yo tengo dos marcadores bien importantes. Uno es el índice de masa del ventrículo izquierdo, que debe ser entre 50 a 75 gramos por metro cuadrado de superficie. Ese es un componente para considerar la corrección. Y lo otro es que no debe bajar las presiones pulmonares. ¿Cuándo comienza a caer las presiones pulmonares en promedio? A la tercera semana. Por eso que cuando yo tengo una transposición de grandes vasos, habiendo 4 tipos de transposición, ¿ok? Y una de malposición. Si yo considero que esa septum intactum, aún con diagnóstico, ya hecho por un ecocardiografista, yo tengo 21 días para considerar la reparación, teniendo en cuenta que inicialmente uso prostaglandinas, hasta que se invierte el shunt, segundo el rasking, y tercero la corrección quirúrgica. Esto es bien importante porque muchas veces yo puedo tener el diagnóstico cardiográfico, pero tengo que conocer cómo funciona esta cardiopatía. Mire, yo espero que esto satisfaga la pregunta del colega. Y si no fuera así, ahí tiene mi número, podemos entrar en contacto, de repente ha tenido una experiencia y todos nosotros estamos llanos a aprender también. ¿Ok? Yo les agradezco, mira, al Hospital María Auxiliadora, perdón, al Hospital San José, al comité organizador, a los médicos, a la doctora Lilian, a Roberto, a la doctora Cavi, a todos aquellos que de alguna manera hemos compartido, y a través de esta ventana le agradezco, que Dios los bendiga, y estamos llanos otra vez a conocer un poco más de la cardiopatía. Y bueno, pues si esto nos une, que Dios los bendiga. ¿Ok? Muchas gracias. Y estamos llanos ahí a ser partícipes de todo ello. ¿Ok? Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, doctores. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.